Bueno, hoy tenemos un tema que es sobre las familias saludables. Bueno, todos hacemos parte de una familia, ¿cierto? Y la familia, bueno, todos sabemos que es el núcleo y el centro de una sociedad, ¿cierto? Si las familias están sanas, pues la sociedad va a estar sana también, ¿cierto? Y la familia no es algo que haya nacido de voluntad del ser humano, sino que la primer familia fue constituida por Dios. Dios fue el que creó la primer familia. El Señor dijo, no es bueno, bueno, el Señor crea al hombre, ¿cierto? Y dijo, y no es bueno que el hombre esté solo. Entonces voy a hacer una ayuda idónea, esa ayuda ideal para él. Y así, de esa manera quedó instituida la primer familia de la tierra. Y dice Génesis capítulo 1, versículo 28, dice, luego Dios los bendijo. Génesis capítulo 1, versículo 28. Vamos a leer junticos. Dice la palabra del Señor. Luego Dios, ay no, pero están como desalentados en esta mañana. Vamos a leer juntos, ¿listo? Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces acá encontramos un solo versículo, pero que está lleno de principios que nos pueden servir y nos pueden ayudar para tener una familia saludable. Entonces, la primera parte de este versículo dice, luego Dios los bendijo, ¿cierto? Entonces, el primer paso para que una familia sea una familia bendecida es que cuente con la bendición de Dios, ¿cierto? Y nosotros sabemos que ese paso, pues, ¿cómo lo llamamos comúnmente? Matrimonio, ¿sí? Es el momento en donde nosotros presentamos esa unión delante de Dios. Entonces, digamos, de ahí parte todo, ¿cierto? De la bendición del Señor. Y en medio del matrimonio, ¿qué es el matrimonio? Es el pacto que nosotros hacemos delante del Señor, hacemos votos entre esposos, pero digamos, por testigo está el Señor en que, bueno, vamos a compartir nuestra vida en unidad, ¿cierto? Que vamos a empezar a tener un trabajo en equipo y que vamos a construir una familia y a cumplir las palabras que el Señor nos dijo. ¿Qué dijo? Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra. Bueno, llenen la tierra pues era muy específico para Eva, algunos todavía siguen en el plan de llenar la tierra, pero bueno, ya no es tan necesario tomarlo tan literal, ¿no? Dice, y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo, ¿cierto? Y bueno, el Señor nos entrega ahí una serie de mandatos y nosotros vemos que el matrimonio es ese pacto, ¿cierto? Que hacemos delante del Señor, entre dos personas. ¿Cuántos creen que exista la familia perfecta? ¿Existirá la familia perfecta? No, ¿cierto? Y usted, bueno, los que están casados, acá levanten la manito los que estén casados. Bueno, ¿y usted sabía antes de casarse que no existe la familia perfecta? Muy seguramente, ¿cierto? Todos sabemos que obviamente uno ve a ese otro ser humano que no hay nadie como él o como ella sobre la faz de la tierra, ¿cierto? Y de pronto hay personas que le pueden advertir a ustedes sobre las cosas de que los altibajos que pueden haber en el matrimonio, pero uno siente, no, a mí eso no me va a pasar porque nosotros somos diferentes. Sin embargo, al cabo de unas semanas o meses empiezan a presentarse los primeros conflictos. Y aunque sabemos que no existe la familia perfecta, y bueno, los que están solteros acá, pues bueno, también saben que no existe la familia perfecta, aún así tomamos la decisión de casarnos, ¿cierto? Y como si fuera poco, en medio del matrimonio, ¿cierto? Hicimos nuestros votos matrimoniales, que tradicionalmente pueden sonar como de, bueno, me comprometo a estar contigo, ¿cierto? En los días tristes, felices,
¿cierto? En la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, pero pasado un tiempo llega la primera deuda y ahí el cobrador, ¿cierto? El cheque ahí cobrando y entonces aparece la primera discusión cuando, bueno, unos días atrás habíamos dicho hasta que la muerte nos separe, ¿cierto? Y a sabiendas de eso tomamos la decisión de casarnos, ¿sí? Nadie, bueno, o al menos a la mayoría, a nadie fue allá al altar obligado. Si alguno se casó obligado, sí, oramos por usted para que él sea el Señor teniendo misericordia y pueda vivir una vida feliz. Pero la mayoría de nosotros tomamos la decisión, ¿cierto? De casarnos a sabiendas que no todo iba a ser perfecto, que íbamos a tener, digo, días tristes, días felices, salud, enfermedad, pobreza, riqueza, y aún así dijimos, sí, acepto. Sabiendo eso, dijimos, sí, acepto, ¿cierto? Lo que pasa es que a veces esas palabras se toman a la ligera y uno quiere ya, ¿cierto? Sí, acepto, lo que sea, cualquier cosa. Entonces, vemos que delante del Señor, este es un pacto. Y como pacto, no es como cuando uno compra algo que hoy en día es muy común que dice, le damos garantía de satisfacción. Si no le gusta, entonces le devolvemos su dinero, ¿cierto? El matrimonio no funciona así. Cada uno toma la decisión y dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice, honren el matrimonio. ¿A quién le está dando esa instrucción? En general, ¿cierto? La está dando en general. Dice, honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Entonces vemos que esta instrucción de honren el matrimonio, el Señor la da para todos, solteros, casados, todos debemos honrar el matrimonio. Sin embargo, si usted ve en medio de la sociedad cómo se habla del matrimonio, bien o mal, cuando una persona dice se va a casar, a veces le han puesto otro nombre al matrimonio, ¿cierto? ¿Cómo le dicen? Matricidio, ¿cierto? O si usted escucha que se va a casar, algunos le dicen, no, ya se va a echar la soga al cuello, ¿cierto? Bueno, eso tienen un montón de cosas que son palabras o frases que honrarán el matrimonio. No, ¿cierto? Y el Señor nos deja esa instrucción. Honren el matrimonio. Y dice, y acá le da una instrucción a los casados, dice, y los casados manténganse fieles el uno al otro. Dice, con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros sabemos que el Señor lleva este mandato, este principio, mucho más allá del acto como tal, ¿no? El Señor dice, bueno, todo el que mire con deseo, ¿cierto? Con codicia a la mujer o al hombre del vecino, ya adulteró con esa persona en el corazón. Y no es la voluntad de Dios que una pareja se separe, ¿sí? En alguna oportunidad le preguntan al Señor, bueno, Señor, ¿por qué entonces Moisés permitió? O sea, bueno, le preguntan primero que si está bien repudiar a la mujer. Y el Señor le dice que no. Dice, y entonces, ¿por qué Moisés le permitió que se dieran cartas de divorcio? Y el Señor le responde, por la dureza de su corazón. Porque al principio no fue así, no fue la voluntad de Dios. Dice, salvo por inmoralidad, ¿cierto? Por adulterio, porque se dé un adulterio, pero dice en el principio no fue así, no fue la voluntad de Dios que las familias se separaran. Y ahí el Señor dice que lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. No necesariamente sabemos que ese hombre es una tercera persona, a veces somos nosotros mismos los que nos encargamos de separarnos en medio del matrimonio. ¿Por qué? Porque no vamos al Señor, porque no sanamos nuestro corazón y porque muchas veces permitimos que hayan cosas en medio de la relación que dañan la relación, como el orgullo, y queremos que las cosas, por ejemplo, se hagan
como yo quiero, a mi manera. Y si no se hacen así, entonces no funciona. Si nosotros nos damos cuenta, muchas veces en medio de las dificultades, nuestra reacción humanamente es huir, ¿cierto? Dejar todo tirado. Qué feo es cuando se está en una construcción o cuando uno está haciendo un aseo general en la casa. ¿Cómo se ve todo al principio? Caótico, ¿cierto? Cuando uno quiere hacer un aseo bien hecho, un aseo general, ¿qué hace uno? Desbarata todo, descuadra, saca, bueno, eso no hay ni por dónde pasar, ¿cierto? Y se va limpiando todo y en la medida que se va limpiando, pues todo se va organizando. Pero en ese primer momento, pues, ¿qué quiere uno? Salir corriendo, ¿cierto? Y cuando vienen dificultades en medio de la familia, pues, ¿cuál es la primera reacción en lo humano? También salir corriendo, dejar todo tirado, ¿sí? Y bueno, digamos que en el tiempo en el que el Señor nos ha permitido servir a Él, uno ve que generalmente la persona que pone sobre la mesa con más frecuencia el tema de dejemos todo así es la mujer. ¿Por qué? Bueno, no sé, tal vez somos un poco más emocionales, más impulsivas. Yo les quiero contar que, bueno, gracias al Señor, en medio de nuestro matrimonio, pues tengo la fortuna de decir que son contadas las veces que hemos tenido problemas serios. Nos caen en la palma de las manos. Todavía, gracias al Señor. Realmente han sido muy pocos los conflictos y tensiones que hemos tenido con mi esposo así fuertes y serios, pero han existido esos momentos y en esos momentos a mí también se me pasó por la cabeza, bueno, esto fue de años atrás porque pues no había madurado el hecho de que tengo un pacto delante del Señor, pero en ese momento yo dije, pues eso es mejor que cada uno coja por su lado. Y no solamente lo pensé, sino que se lo alcancé a expresar a mi esposo en esos momentos de mal genio, ¿cierto? Y entonces él dijo, pues yo no me voy a ir. ¿Cierto? Entonces, bueno, él ya tenía tal vez más madurado su pacto y su compromiso delante del Señor, pero para mí la salida fácil era pues dejemos así y cada quien por su lado. Bueno, ya hace varios años atrás pues decidimos que ese era un tema que no debería volver a ponerse sobre la mesa, ¿sí? De hecho, recuerdo que el pastor Eliseo en muchos matrimonios, una de las cosas que les decía a los esposos es la palabra que debe salir de su diccionario, del vocabulario de los dos, es eso, ¿cierto? El separarse o el divorcio, ¿cierto? Es una palabra que debemos suprimir en medio de las conversaciones. Y en realidad es que muchas veces como mujeres no es lo que realmente queremos. ¿Qué mujer quiere realmente separarse? Pues yo digo, bueno, salvo casos muy excepcionales, no es lo que uno realmente quiere. Sin embargo, es en el momento, sí, efectivamente, como dice la hermanita Mary, en el momento de rabia, de tensión, ¿sí? Uno es más dado a, pues, dejemos así y vámonos, ¿cierto? Como más impulsivo. Obviamente no quiere decir que en los hombres no pasen estas ideas y cosas por la cabeza. También, lo que pasa es que yo siento que cuando un hombre, digamos que ya expresa eso es porque con anterioridad lo ha pensado y de pronto hay cosas que no funcionan bien y que bueno, que hay que examinar y revisar un poco más de fondo. Las mujeres somos más dadas a veces a hablar y soltar palabras por soltarlas, ¿cierto? Pues obviamente no está bien y delante del Señor pues necesitamos aprender a honrar ese pacto que hemos hecho, ¿sí? Porque nadie pues nos obligó a hacerlo. Cada uno de nosotros por nuestra propia decisión decidimos hacerlo. El Señor no nos obligó a casarnos con ese otro individuo, ¿no? Entonces, pues debemos asumir nuestra decisión con madurez y con responsabilidad. Entonces, debemos eliminar esta palabra, ¿sí? Debemos, bueno, los que están casados también tienen la responsabilidad de honrar el matrimonio. En medio de esta bendición de Dios, tener la bendición de Dios y dar ese paso y de pronto haberlo hecho con la convicción,
tampoco es una garantía para que a lo largo del tiempo esto dure, ¿sí? La palabra del Señor dice en Eclesiastés capítulo 4, versículo 12, dice: alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda. Bueno, acá vemos una parte, dice que una persona sola puede ser atacada y vencida, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, y la vida de una persona solitaria, pues no es tan divertida como, ¿cierto? Como cuando están dos, dice, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres. ¿A quién se refiere esa tercera persona? A Dios, al Señor. Dice, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Entonces, la palabra del Señor no dice que no se corta, sino que no se corta fácilmente. Entonces, acá aparece otra responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos, y acá no solamente es para las personas que están casadas, sino para todos, y es la obligación que tenemos cada uno delante del Señor para permanecer pegados al Señor. Cada uno es responsable delante de Dios de su relación con Él, y tenemos todos esa responsabilidad. Tenemos esa responsabilidad de unir a nuestra familia y que seamos como ese cordón de tres dobleces, para que en la medida que estemos en su presencia, pues no se pueda romper fácilmente. Eso es lo que marca la diferencia en medio de un hogar, porque uno ve muchas familias que son bendecidas por el Señor en el matrimonio, pero que igual esa cuerda se termina cortando, ¿sí? Pero si estamos en el Señor, pues va a ser mucho más difícil, ¿sí? No se va a cortar fácilmente. Dice la palabra del Señor que obviamente, aunque todas puedan pasar por dificultades, dice en Mateo capítulo 7, versículo 25, dice, aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Entonces, Él es nuestro cimiento, Él debe ser el fundamento de nuestra familia. Pero para que Él sea el cimiento y el fundamento, pues cada uno de los miembros de la familia debe buscarlo. Si en cada uno no existe ese compromiso y esa responsabilidad de buscarlo a Él, pues obviamente vamos a empezar a flaquear en medio de nuestro hogar. Entonces, la familia la podemos ver como un árbol, ¿sí? En donde el cimiento, donde la raíz termina siendo lo más importante. Y en este caso, ¿quién sería ese cimiento, esa raíz? Dios, de donde vienen todos los nutrientes para la familia. El tronco vendría siendo la pareja, y de ahí salen las ramitas, ¿cierto? Que podrían ser los hijos. Entonces, si nosotros estamos cimentados y tenemos nuestras raíces en el Señor, los nutrientes a esa planta van a venir de los principios de Dios. Pero ¿qué pasa si una de las ramas o una parte de la planta no está recibiendo los nutrientes de la raíz? Entonces vemos a veces matica, ¿cierto? Que se pone la hoja amarilla. ¿Y qué hacemos con esa hojita? Pues toca quitarla, ¿cierto? Se empiezan, y entonces así es como uno empieza a ver que las familias empiezan a, digamos que a dividirse, a quebrarse. Puede que no muera completamente, pero sí empieza a deteriorarse. ¿Por qué? Porque no está recibiendo los nutrientes. Entonces empiezan a existir los problemas en medio de esa unión familiar, bien sea con los hijos, bien sea con los parientes, ¿sí? Hermanos, cuñados, suegra. Bueno, los suegros no sé por qué casi no los meten, pero pues también puede pasar, ¿cierto? Entonces, si no cuidamos que realmente y nos comprometemos con el Señor, pues realmente no vamos a recibir los nutrientes y nuestra familia va a empezar a deteriorarse. Entonces, cada miembro de la familia
tiene la responsabilidad de ir a la presencia del Señor y recibir los nutrientes de la fuente. ¿Por qué muchos hogares no funcionan? Porque cada uno quiere hacer su voluntad. Porque el orgullo hace parte de esa familia, bien sea en los hijos, ¿sí? Entonces, ¿por qué uno tiene choques con los hijos? Porque muchas veces ellos quieren hacer lo que quieran, ¿sí? Y uno quiere dirigirlos, y a veces uno también es el que se impone y uno quiere que ellos hagan lo que uno quiere que hagan. A veces incluso hay hijos que reciben las cargas de los sueños frustrados de los padres, y entonces no es que de pronto el hijo dice, no, es que a mí me gusta la música, no, pero es que yo quiero que sea futbolista, entonces va y entrena fútbol, ¿sí? Y así muchas veces no atendemos a las necesidades de los otros, sino que queremos imponer nuestra voluntad, ¿sí? ¿Y cuáles son esos nutrientes que el Señor nos da para que nuestra familia sea saludable? Pues es el fruto del Espíritu Santo, que tiene tiene unos componentes. ¿Cuántos componentes tiene el fruto del Espíritu Santo? ¿Alguien que me ayude? Muy bien, 9. Lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, a ver, leámoslo juntos. ¿Cuál es el fruto? Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Entonces, el primer componente que tiene el fruto del Espíritu Santo es ¿qué? El amor. Y entonces cuando algún miembro de la familia en medio de tu hogar comete un daño, ¿tú cómo reaccionas? ¿Anteponiendo el amor o la circunstancia o el daño primero? Entonces, si por ejemplo el esposo o la esposa chocó el carro, si los hijos de pronto rompieron los platos, entonces, ¿qué aflora ahí? ¿El amor? Bueno, cada uno sabe, ¿no? ¿Qué antepone primero? ¿Recuerdas en ese momento cuánto amo yo a este hijo de mi vientre que me está acabando acá la vajilla? O de pronto sales, y a veces por cosas mucho más sencillas, ¿no? De pronto volteó la jarra del jugo en el almuerzo, y esas cosas simples ya son motivo de romper con ese amor. Pensemos en el caso que fue el esposo, el que volteó la jarra del jugo. ¿Qué hubiese pasado si eso hubiese sucedido en el noviazgo, por ejemplo? ¿Usted reaccionaría de la misma manera? De pronto a cómo reacciona ahora. Ojalá y sí reaccione de la misma manera, ¿sí? Pero si no, pues necesitamos anteponer a esas circunstancias, a esos daños, a esos momentos difíciles, ¿qué? El amor, ¿cierto? El amor debe estar por encima. Miren que cuando nosotros no somos conscientes de eso, en medio de un momento de dificultad podemos decir cosas que hieren, que lastiman, ¿cierto? Que dañan y que van como poniendo etiquetas en la vida de la otra persona. Entonces, que siempre el amor sea la esencia en medio de nuestro hogar. Otro componente de este fruto es que, ya vimos el primero, el amor, la alegría, ¿sí? Todos tenemos en medio de nuestras familias momentos que son como tristes, que son como grises. ¿Y cuál es nuestra actitud? ¿Echarnos a la pena o ser portadores de esa alegría? Qué bonito es cuando en medio de una familia hay alguien que a pesar de las circunstancias le pone el sentido del humor, ¿cierto? Trae alegría, que uno dice, bueno, estamos pasando por este momento difícil, pero qué lindo cuando alguien le pone como esa chispita de alegría y como que los ayuda a salir a todos de ese momento. Entonces, que cada uno de nosotros sea ese portador también de alegría, intentar mantener siempre el buen sentido del humor, que a pesar de las circunstancias, de los momentos difíciles que se puedan vivir, pues podamos tener alegría
en nuestra vida. Y no que de pronto al contrario, porque muchas veces el hogar se termina volviendo como esa canequita de basura, ¿no? En donde todas las cargas del trabajo o del estudio, todos los problemas de afuera se terminan descargando en el hogar o con la familia, y no, al contrario. Nosotros cuando lleguemos a nuestra casa, a nuestro hogar, debemos ser portadores de alegría, de esa paz y dejar todas esas circunstancias ahí afuera de la casa, que esperen allá y cuando salga otra vez, entonces vuelve y retoma, ¿sí? Pero siempre mantener la alegría. Otro componente, entonces llevamos amor, alegría, paz, ¿sí? La paz. ¿Somos portadores de esa paz en medio de nuestro hogar? ¿O de pronto somos el que enciende allá el fueguito que se necesitaba para armar el chispero? Bueno, cada uno sabe, ¿cierto? En la casa, bueno, casi siempre hay uno que tiene la fama, ¿no? Casi siempre le toca a las mamás ese papel, ¿cierto? De ser las bravas. ¿Por qué? Porque la mamá está detrás a toda hora, diga y diga. Pero bueno, eso con los hijos. Pero ahora entre esposos, bueno, toca revisar esa parte, ¿cierto? Porque como esposos, a veces, muchas veces se puede también buscar que el otro actúe como si fuese el hijo o la hija, ¿no? De hecho, hay relaciones en las que de pronto se usa la expresión como por cariño que le dice papi o mami, ¿sí? Y no es su papá ni es su mamá, pero muchas veces de pronto la esposa llega a convertirse en esa como mamá para todos, ¿no? Y hay personas que usan esa expresión, ¿no? Yo no tengo 2 hijos, tengo 3, porque meten ahí al esposo. Y eso parece chistoso, pero ¿es la voluntad de Dios que eso pase? No, ¿cierto? El esposo y la esposa delante del Señor deben estar en un equilibrio, ¿sí? Donde cada uno tiene roles específicos, pero ambos tienen esa capacidad de decisión. Los que están, digamos, bajo el techo, bajo ese cuidado de esa pareja, ¿quién es? Los hijos, pero no debe ser que todas las cosas funcionen en casa como uno de los dos quiere, ¿sí? Y que tampoco, por ejemplo, las esposas nos convirtamos en esa mamá, ¿no? Y que los esposos no se conviertan como en hijos, que toque decirle recoja la ropa, ya se lavó los dientes, ya comió, ya desayunó, no, ¿cierto? Sino que cada uno ejerza su rol y su responsabilidad. Bueno, otro componente es la paciencia, ¿no? La paciencia. ¿Cómo estamos de paciencia? Cada uno piensa. El otro día mi hijo me empezó a escribir y quería que yo le contestara, ya yo no estaba en casa, y me mandó un sticker con un muñequito ahí y una carterita que era como de dedo meñique, una bolsita ahí todo chiquitico. Dice, aquí llevo mi paciencia, aquí tengo toda mi paciencia. Y yo pensaba, bueno, a veces si nosotros pudiéramos poner nuestra paciencia en un bolsito, ¿de qué tamaño sería ese bolsito? ¿Sí? Y este es parte del fruto del Espíritu Santo. O sea, si tú y yo vamos al Señor, pues ese fruto nos va llenando, ¿sí? Y pensemos de qué tamaño es ese bolsito de paciencia. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante los errores del otro? ¿De qué manera reaccionamos? ¿De una vez explotamos? Si el otro medio alzó la voz, entonces usted grita más fuerte para hacerse sentir. ¿O usted es paciente? Si el otro se equivocó, si el otro falló, bueno, ¿de qué manera nosotros reaccionamos ante los errores o las debilidades del otro? ¿Sí? Pensemos en eso. A veces hay cosas que se vuelven cotidianas en medio del hogar, ¿no? Y entonces, usted ya lleva 10, 15, 20 años de casado y todos los días va y encuentra otra vez el espejo salpicado de crema de dientes. Y usted ya sabe quién es el responsable de eso. Entonces, ¿cómo reacciona usted
al volver a ver, o de pronto entra al baño y otra vez allá toda la ropa tirada, o el baño orinado, ¿sí? ¿Cómo reacciona usted? ¿Con paciencia? Obviamente, los demás, pues los que están haciendo esos regueros, pues tienen también la responsabilidad. Entonces, usted como pega el grito desde el baño, otra vez dejaron acá todo tirado, todo sucio, o usted va con paciencia y de pronto si no le alcanza tanto la serenidad, pues usted va y coge el limpiavidrios y va y se lo entrega a la persona indicada y le dice, bueno, allá te quedó un reguerito. De pronto si tiene un nivel de paciencia mayor, de pronto usted misma coge y limpia y ya, listo. Y no hubo problema. Pero esas pequeñas cosas serán un generador de problemas en casa. Muchas veces sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos falta paciencia y decir las cosas con amabilidad. Obviamente, también si tú eres ese generador y ya te han dicho una y otra vez, pues tú ya no vives solo o sola, ¿cierto? Ya haces parte de una familia y tienes que velar porque toda la familia esté contenta. Que si su esposa se va a ir a sentar a hacer chichi, pues entonces pueda sentarse tranquila, ¿sí? Porque no está el baño todo orinado, salpicado. Eso es algo, bueno, es algo que yo he escuchado en muchos hombres, la verdad. Digo, para fortuna mía, nunca he tenido ese inconveniente con mi esposo. Jamás me ha pasado, o sea, no me ha pasado ni siquiera la primera vez de pronto llegar y encontrar el baño vuelto nada, no me ha pasado. Pero pues a veces de pronto, pues a los hombres les puede faltar ese cuidado, ¿no? Y así en muchas cosas de nuestra cotidianidad y de nuestra, en nuestro diario vivir. Entonces, ¿cómo estamos reaccionando ante la paciencia? Si usted ya sabe que su esposa se demora un montón alistándose, pues avísele con más tiempo, ¿sí? Y sea paciente para esperar a que se aliste y salga bella y lúcida para usted, para que todos digan, uy, qué esposa tan linda tiene, ¿cierto? Entonces, bueno, seamos pacientes. Otro componente es que el siguiente es la gentileza. Entonces vimos amor, alegría, paz, paciencia, gentileza. Bueno, ¿cómo está si nosotros tuviéramos que poner en un rango la gentileza con nuestra familia? O sea, porque de pronto usted es una persona gentil, amable con las demás personas, pero si en tu familia te evaluaran la gentileza del 1 al 10, ¿en dónde estarías? ¿Tú eres de las personas que pide el favor, que da las gracias, o que de pronto dice, sírvame el almuerzo que ya me voy? ¿Sí? Pláncheme esta camisa, vaya, traiga los huevos para el desayuno, ¿sí? O de pronto con amabilidad, ¿cierto? Con gentileza. Entonces llamamos, Pepito, ven, me haces el favor y compras tal cosa. No, muchas veces en la casa es al grito, ¿cierto? Porque está por allá en el cuarto, entonces uno pega es el grito y a veces se olvida dar las gracias, ¿no? Entonces, almorzaron, se levantaron de la mesa, a veces algunos ni el plato recogen, ¿cierto? Uy, a mí eso me incomoda muchísimo, porque a veces le pasa a Gaby. Y yo le digo, no, Gaby, los únicos que se levantan y dejan ahí todo tirado son las mascotas porque no pueden ir a llevarlo a la cocina. Pero, o sea, como seres humanos tenemos manos, tenemos pies, entonces recogemos y llevamos a la cocina. Y él, pues bueno, cuando está en casa y almuerza en casa, lava la loza, ¿sí? Pero entonces, bueno, nos levantamos, recogemos todo y llevamos a la cocina y damos las gracias, o sencillamente, así como comimos, nos paramos y ni las gracias se dan. Entonces, bueno, evaluemos cómo está la gentileza, porque a veces es fácil ser gentil y, por ejemplo, cuando usted llega a una entrevista de trabajo, ay, no, qué gentil este ser humano, ¿cierto? Y en la casa, bueno, debemos mantener la gentileza para tener una familia saludable, ¿cierto? No acostumbrarnos a las buenas acciones que tienen los demás, ¿sí? Que podamos agradecer. Si hubo alguien en ese día que barrió, trapeó, usted llegó y encontró
oliendo a limpio, ¿cierto? Tan agradable que es llegar a una casa así, pero entran y como si nada, da como igual, ¿cierto? Entonces, pues, en cambio, cuando tenemos una actitud de gratitud, de gentileza, de servicio, pues las cosas son mucho mejor y nos permiten vivir saludablemente. Bueno, otra es la bondad, que es precisamente tener esas acciones de servicio. ¿Qué tan dado eres tú en medio de tu casa a servirle a los demás? Porque bueno, muchas veces si hoy en día es muy común que ambos trabajen y que ambos salgan del hogar, pero bueno, muchas veces también pasa que uno de los dos queda en casa y entonces muchas veces el que sale siente que cuando llega es el que debe ser atendido y recibido, pero realmente tener una actitud de servicio es algo que nos corresponde a todos. O a veces los padres también caemos en el error de que son los hijos, entonces como ya crecieron, que son los que nos tienen que servir y hacer las cosas, ¿no? Pero todos debemos tener una actitud de servicio. Entonces, si tradicionalmente en tu casa siempre hay una persona que hace el desayuno, pues qué bonito es decir que otro que nunca lo hace, de pronto diga, bueno, tranquilo, no te preocupes, yo hoy voy a hacer el desayuno, descanse, ¿cierto? Y entonces se levanta y tiene esa actitud de servicio. Hoy no hagas el almuerzo, que voy a pedir un domicilio, ¿no? Que diga, yo también voy a preparar algo con amor, ¿cierto? Para ti, de pronto, vean, nosotros con mi esposo no somos los expertos en la culinaria, pero ambos nos metemos a la cocina, eso algo nos sale, algo nos sale y pues como ninguno de los dos es experto, pues ninguno critica el plato del otro. Entonces, y Gaby, de hecho, Gaby es nuestro fan y nosotros reímos con mi esposa porque decimos, pobre chinito, pues no conoce más, ¿cierto? Entonces él dice, uy, esto está delicioso. Y nosotros, bueno, ¿sí? Entonces, pues bueno, que podamos tener esas acciones de servicio, aunque por ejemplo lo que les digo, en casa no somos expertos, pero a veces es mi esposo el que hace el almuerzo, a veces lo hago yo, a veces él hace el desayuno, a veces lo hago yo, pero que podamos buscar servirnos los unos a los otros. Si tú eres hijo, busca servir a tus papás. Si tú eres padre, busca servir a tus hijos. Como esposos busquemos servirnos el uno al otro. Bueno, otro componente es la fidelidad. Y la fidelidad, pues muchas veces el primer plano y el primer escenario en que pensamos es entre esposos, pero la fidelidad es algo que es importante para toda la familia. La fidelidad implica no hablar mal de tu familia. Los hijos, pues no hablar mal de sus padres y los padres no hablar mal de sus hijos. Si hay cosa que hiera y duela, es de pronto uno saber que sus hijos están hablando mal de uno, ¿cierto? O para un hijo, que sus propios padres son los que hablan mal de ellos. ¿Es triste o no? De pronto si alguno ha vivido la experiencia, sabe que es algo doloroso, ¿sí? Y a veces, muchas veces se habla mal, más cuando son pequeños, entonces se toman las cosas malas para reírse con otros, para burlarse de los propios hijos, pero realmente pues estamos sembrando cosas que no están bien. Entonces no podemos sentir como que los niños son ingenuos y pues ya no debemos ser fieles a nuestra familia. Una cosa es de pronto involucrar un tercero porque necesitamos ayuda. Obviamente ese tercero no puede ser cualquier persona o porque sencillamente tú necesitas hablar con alguien, dijo, y desahogarse, ¿sí? Pero que tú tengas esa costumbre de estar hablando mal de tu esposo o de tu esposa o ridiculizándolo, porque a veces hay personas que tienden a hacer chistes con otros miembros de la familia y que no les importa y sencillamente por hacer reír, pues terminan ridiculizando a alguno de los miembros de la familia. Entonces esto no está bien, ahí estamos rompiendo esa fidelidad. Y cuando la fidelidad se rompe, pues realmente es muy difícil tener una familia saludable. ¿Por qué? Porque
La fidelidad implica también esa transparencia, esa confianza. Y cuando no hay confianza, es muy difícil, ¿sí? No hay cosa más dolorosa, creo yo, para un esposo o para una esposa, que tener que encontrarse con cosas que a veces no está buscando, o a veces sí las está buscando, ¿cierto? Pero terminar descubriendo cosas que no sabía. Sí, de pronto, bueno, por ejemplo, conversaciones que de pronto no sabía por X o Y motivo. Y eso es triste, encontrar cosas de los hijos que uno no sabía. Es doloroso, ¿sí? Es triste y se rompe la confianza. Entonces, en medio de nuestra familia debemos mantener la fidelidad, debemos ser transparentes, debemos mantener la confianza activa para que nuestra familia esté saludable. Vean, no hay nada oculto que no salga a la luz. Entonces, no busquemos hacer cosas en lo secreto, ni los hijos, ni los padres, ni entre esposos. No, siempre seamos transparentes y mantengamos la verdad, que si nos preguntan algo, aunque sepamos que, bueno, la embarramos, pues que sepamos afrontar. Otra característica del fruto del Espíritu Santo es la humildad. Indispensable, ¿cierto? Para tener una familia saludable, porque somos seres humanos y todos cometemos errores y todos tenemos errores propios, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué capacidad nosotros tenemos de reconocer nuestros errores y que cuando fallamos pidamos perdón o los pongamos de frente? Esa es la humildad, ¿cierto? Esa capacidad de reconocer cuando nos equivocamos y estar dispuestos, no solamente a reconocer mis errores, sino estar dispuestos a pedir perdón. A veces esto nos puede costar un poco de trabajo, sobre todo entre padres e hijos, porque muchas veces se siente que de pronto se pierde autoridad si el papá o la mamá le pide perdón al hijo. No, tampoco es que se humilla ya que usted termine como un perro arrastrado, no. ¿Sí? Pero que sí usted reconozca su error, porque con el ejemplo es que nosotros formamos y enseñamos a nuestros hijos, ¿sí? No pierde usted autoridad, usted reconoce lo que hizo mal, o sea, a veces uno en medio de rabia y de ira se le va la mano, ¿cierto? Y a los hijos nunca uno los debe corregir con ira, ¿sí? Porque la ira no obra la justicia de Dios, no forma, sino que destruye, lastima, hiere, ¿sí? En medio de la ira se dicen cosas y se hacen cosas que no debieron haberse dicho. Entonces, la humildad es esa capacidad de no estar justificando nuestros errores. Esa es la primera salida. Cuando el Señor le dijo a Adán, ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Él qué dijo? Sí, Señor, yo comí, perdóneme. ¿Sí dijo eso? No, ¿cierto? ¿Qué hizo? La mujer que tú me diste, porque esa es nuestra tendencia humana, buscar justificar nuestros errores, buscar otro culpable. En medio, cuando hay una relación herida, un matrimonio herido, siempre decimos, no, es que él, ella, no, es que usted no sabe. No, y pues sí, yo no sé, pero usted mismo escogió esa persona, ¿cierto? Nadie lo obligó, entonces ahora usted ya sabía cómo era, de pronto algunas cosas no las conocía, pero ¿quién escogió? El Señor le dijo, venga, cásese con este, cásese con esta. No, cada uno con su libre albedrío tomó la decisión. Entonces ahora debemos ser fieles a ese pacto, ¿cierto? Y la humildad nos lleva a no imponer en el otro lo que yo quiero. Y a veces pasa eso, ¿cierto? Hasta incluso en la forma de vestirse. Hay hombres que le dicen, no, es que a mí no me gusta que se ponga esto, aquello, no sé qué, o mujeres que también, hasta en esas cosas que son, digamos, como tan personales, uno quiere volver al otro a mi manera, ¿cierto? Como yo quiero, y así pues con todas las cosas.
pasan. A mí también me pasaba eso. A mí, pues yo, por ejemplo, soy más dada a ciertos tonos, pero mi esposo casi para todo es negro, negro, negro. Y a mí a veces me costaba eso. Y yo decía, ay, no. Y a mí me parece que a él se le ven muy bonitos otros tonos, ¿sí? Ciertos tonos a mí me parece que son chéveres. Entonces yo, por ejemplo, íbamos a comprar, ay, compra esta camisa. Y él, pues a él no le gusta ese color, pero uno quiere que sea a su manera, a su gusto, ¿cierto? Y uno quiere imponer su voluntad en cosas tan simples como esas, pero así en muchas cosas. ¿Sí? El otro día escuchaba a un pastor que decía, en este tema del orgullo, decía, a veces íbamos viajando y veíamos esas montañas, bueno, imagínese usted acá el cañón de Chicamocha y que el esposo le decía, amor, mira ya el cañón, y de pronto la esposa ahí pegada al celular contestando mensajes, pero que mire, y decía, en esas cosas también se ve el orgullo, porque es que yo quiero, es que mire, y no, y la esposa está haciendo otra cosa. Y él le decía, pero ya mire, no, pero mire más, y uno a veces impone, ¿cierto? Pero mire bien, pero no miró, ¿sí? Y miren, parecen cosas simples, pero eso muchas veces genera momentos de tensión en medio del hogar. Entonces, las cosas no tienen que ser a tu manera. Entonces, digamos, las cosas no tienen que ser a mi manera. Somos una familia y con el esposo, pues somos como un equipo, ¿cierto? En donde ambos tenemos derechos, donde ambos tenemos responsabilidades por igual, ¿sí? Ambos tenemos responsabilidades. Entonces, bueno, una cosa es sugerir, una cosa es de pronto decir, pero otra cosa es que queramos imponer nuestra voluntad sobre el otro. Entonces, muchas veces si las cosas no son a la manera, entonces, ¿qué pasa? Me pongo bravo, no le hablo, miro para el otro lado. Entonces, bueno, examinemos esa parte en nosotros. Y otro componente, el último componente es el control propio, ¿cierto? Bueno, ¿cómo manejamos el control en medio de las situaciones difíciles, en esos momentos tensos del hogar? ¿Cómo estamos manteniendo ese control propio? El control propio nos debe llevar a callar cuando lo que yo voy a decir no edifica, no construye. El control propio nos debe llevar a callar cuando de pronto el otro alza la voz y entonces lo que viene a mí es querer levantarla más fuerte. Ese control propio es una herramienta muy útil para que la paz permanezca, ¿cierto? Por ahí dicen que para pelear se necesitan dos, ¿cierto? Entonces, si tú tienes control propio, pues, ¿por qué van a haber discusiones en medio de la familia? ¿Sí? Entonces necesitamos ejercitar ese fruto del Espíritu Santo. Y el Señor también, aparte de bendecirlos, les dice, fructifiquen y multiplíquense, ¿cierto? Fructificar y multiplicados, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Es lo que el Señor le da como mandato a esta familia. Entonces, el Señor crea una ayuda ideal para el hombre, ¿cierto? Y les da la instrucción a los dos. Les dice, fructifiquen y multiplíquense. Esto pues muchas veces, digamos que solamente lo tomamos desde llenen la tierra, ¿sí? O sea, como de multiplíquense y solo lo tomamos en el contexto de hagan hijos, ¿sí? Pero no, es en todas las áreas, ¿sí? La idea es que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y la idea es que como familia, entre esposos, ambos puedan en medio de esa relación dar fruto, fructificarse y multiplicarse, que cada uno se sienta satisfecho y realizado y que el otro sea esa ayuda ideal para el otro, ¿sí? Entonces, ¿el Señor tendrá planes y propósitos con las mujeres? Pues claro, ¿cierto? Entonces, que el esposo sea esa ayuda ideal para que ese propósito de Dios se establezca sobre la vida de su esposa. Igualmente, que las esposas seamos esa ayuda ideal para que el propósito que Dios tiene con ese varón se establezca sobre la vida de ese varón, ¿cierto? Entonces, Dios le entrega esta responsabilidad
de manera conjunta. Así que en medio de un hogar, los sueños de cada uno de los miembros del hogar deben ser importantes para todos. Obviamente, el que está llamado más a trabajar por esos sueños, pues es cada uno a nivel personal, pero los demás deben ser promotores, patrocinadores de esos sueños. A veces ese rol nos queda fácil con los hijos, ¿sí? Que uno dice, ay no, este quiere ser médico, entonces bueno, vamos a darle la carrera de medicina y uno los ayuda a alcanzar esos sueños, pero a veces se desdibuja eso en medio de la pareja. Se nos olvida que el otro también tiene sueños y que yo tengo la responsabilidad de ser esa ayuda ideal, ¿sí? Para el otro, ser esa ayuda idónea. Entonces pensemos qué sueños, cada uno de los que están casados, qué sueños tiene tu esposo o tu esposa y de qué manera estamos ayudando. Si de pronto no lo sabes, bueno, qué bueno que hoy sea un día, de pronto ahorita alrededor del almuerzo, para que podamos hablar y compartir de esos anhelos que hay en el corazón de cada uno. Porque a veces cuando no hay esa unidad, pues también nos distanciamos. Y como familia debemos tener metas claras también en medio de nuestro hogar y hablarlas también con nuestros hijos de qué queremos, de qué soñamos, tanto como familia como a nivel personal. Porque así todos podemos trabajar juntos en equipo y podemos crecer. El propósito de Dios es que juntos prosperen, que crezcan en todas las áreas, que cumplan el propósito de Dios para sus vidas. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 4, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Entonces no vivamos ocupados solamente de nosotros, sino estemos en una actitud como la que tuvo el Señor. ¿Cuál fue esa actitud? De negarse, ¿cierto? De negarse todo el tiempo. Y esa actitud es una actitud que vemos muy común en las mamás, ¿sí? Si en la familia la mamá no tiene zapatos y el niño tampoco, ¿a quién se le compran primero? Sin dudarlo, ¿cierto? Sin dudarlo, primero se le compran. ¿Por qué? Porque se está en esa capacidad de negarse. Pero la idea es que esa capacidad esté en todos, que el esposo esté pendiente, ay, la esposa se está quedando sin zapatos. Y si el esposo también, entonces no, yo compro mis zapatos primero y después con el otro sueldo le compro a mi esposa. No, ¿cuál es la actitud de negarse? Primero entonces le compro a mi esposa. Y si es la esposa la que se da cuenta, entonces no, primero le compramos al esposo, ¿cierto? Que no, que le hace falta, ay no, que la esposa dijo hace rato que se va a cortar el pelo, entonces uno va adelante, ¿cierto? Y entonces el esposo va y le saca la cita allá en la peluquería, ¿sí? Para que vaya y se corte su pelo, se haga sus uñas, bueno, lo que quiera hacerse. Dice, pero no vive pensando solo en sus propios intereses. No, que es que me compré la muda completa de ropa y los demás remienden allá. Si usted se dio cuenta que los calzoncillos de su esposo están rotos, pues cómprele unos, ¿cierto? Y no que siga ya con los calzoncillos rotos, remendados, no, ¿cierto? Las medias de pronto con huecos, no. Que todos tengamos esa actitud de no estar pendientes solo de nosotros, sino de los demás. ¿Será que funciona una familia así? Claro, vamos a mantener una familia saludable si nosotros mantenemos la actitud que el Señor Jesús tuvo con nosotros. Si Él hubiese pensado en Él, estaríamos todos condenados, fritos, dijo la hermanita María. Efectivamente, ¿cierto? No, dice la palabra que Él renunció a sus privilegios divinos. No, pero es que yo también necesito. Bueno, el Señor, ¿qué necesidad tenía de venir a la cruz? No, Él seguía siendo Dios, pero Él se negó. ¿Por qué se negó? Por amor. Y esa es la relación que el Señor quiere, que nosotros nos amemos, o sea, y el Señor le da esa responsabilidad. Le dice al esposo, usted debe amar a su esposa y la esposa debe respetar a su marido, así como Cristo amó la iglesia. ¿Cómo nos ama el Señor? En esa negación.
Y si cada uno en nuestro hogar estamos en esa continua negación por amor al otro, pues nuestra familia va a andar bien. Vamos a tener una familia saludable. Pero ¿qué necesitamos? Que nuestra raíz, ¿cierto?, esté llena del Espíritu Santo. Todo ese componente del fruto del Espíritu Santo son esos nutrientes que alimentan nuestro árbol. Pero si alguno no permite que esos nutrientes lleguen a su vida y decide más bien mantenerse ajeno, pues se va a empezar a amarillar, se va a empezar a secar, se empieza a morir lentamente. Y cuando uno se da cuenta, pues ya es como si no fuera de la familia, ¿cierto? A veces hay familias que dicen, no, es que con este no se cuenta para nada. Pero es ¿por qué? Porque, bueno, no se está cumpliendo con la responsabilidad de hacerlo. El Señor dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Mire, usted se puede sentar en su mesa a tomarse una aguapanela si es que no hay más, pero si usted mantiene todos estos principios, se la va a tomar alegremente, la va a disfrutar y le va a alimentar, como dicen por ahí las abuelas, ¿cierto? Pero usted puede tener el manjar, su plato favorito, todos los días servido a la mesa, pero si no hay paz en su hogar, si no hay esa gentileza, si no hay ese amor, si no hay, bueno, cada uno de los componentes del fruto del Espíritu Santo, usted podrá tener todo lo que quiera terrenalmente, pero usted no va a ser feliz. Entonces, la esencia realmente es mantener nuestra familia saludable, que el Señor, si nosotros cada uno nos encargamos de buscar su reino, de buscar su justicia, el Señor va a ir añadiendo todo lo demás, todo lo que se necesita. Hay personas que son felices, incluso viviendo allá bajo unos palos, ¿cierto?, debajo de un cambuche, pero son felices. Y otros en mansiones viven agarrados todo el tiempo. Entonces, realmente eso no depende, la felicidad y que una familia esté saludable no depende de lo que se tiene materialmente. Terminan siendo puras excusas. Tener conflictos por necesidades materiales o bueno, por cosas de esta tierra son puras excusas. ¿Excusas de qué? De que no estamos cuidando nuestra relación, que no estamos cuidando la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces,